El sueño de un joven y la traición de sus hermanos. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narrativas más poderosas de toda la Biblia. Comienza en Génesis 37, en donde conocemos a este joven de apenas 17 años, el hijo favorito de Jacob, nacido de su esposa Raquel. Su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y como símbolo de ese afecto, le hizo una túnica de colores, algo que provocó la envidia de sus hermanos. José no solo era el preferido de su padre, sino que también tenía sueños que venían de parte de Dios. Un día soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos en el campo, y de repente su manojo se levantaba y los de sus hermanos se inclinaban ante él. En otro sueño, vio al sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Al contar estos sueños, sus hermanos lo odiaron aún más. No podían soportar la idea de que su hermano menor se presentara como alguien destinado a gobernar sobre ellos. Este odio creció hasta convertirse en una traición. Un día, cuando José fue a visitar a sus hermanos que pastoreaban ovejas lejos de casa, conspiraron contra él. «Ahí viene el soñador», dijeron burlonamente. Primero pensaron matarlo, pero finalmente optaron por venderlo a unos mercaderes ismaelitas que iban camino a Egipto. Lo sacaron del pozo donde lo habían arrojado, lo vendieron por 20 piezas de plata. Y luego engañaron a su padre haciendo parecer que una fiera lo había devorado, mostrando su túnica ensangrentada. Así comenzó el largo camino de José desde la traición hasta la redención. Fue llevado como esclavo a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación, José encontró favor ante los ojos de su amo, quien lo puso a cargo de toda su casa. La Escritura dice que Potifar, indignado, lo mandó a la cárcel. Una vez más, José fue víctima de la injusticia. Sin embargo, incluso en prisión, Dios estaba con él. El jefe de la cárcel le dio favor, y pronto se encargó del cuidado de los demás presos. José seguía siendo fiel, aunque sus circunstancias eran duras. Este tramo de la historia nos recuerda que, incluso cuando somos traicionados o enfrentamos dificultades, Dios sigue teniendo un propósito más grande. José no podía ver el final de la historia, pero confiaba en el Dios que guía cada paso. Uno de los aspectos más poderosos de este relato es cómo se alinea con otras promesas bíblicas. En Jeremías 29:11, Dios dice: «De la prisión al palacio el cumplimiento de los sueños». En la prisión, José no estaba solo. Dios continuaba mostrando su fidelidad, incluso en medio del encierro. Génesis 39:21 dice: «Aún sin libertad, José era guiado por la mano divina. Sus dones no pasaron desapercibidos. Pronto, el jefe de la cárcel le encargó la supervisión de todos los presos. Fue en ese lugar oscuro donde se gestó el próximo gran giro de su vida. Entre los prisioneros estaban el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofensas cometidas en la corte. Una noche, ambos tuvieron sueños misteriosos. Al no encontrar a nadie que pudiera interpretarlos, José se ofreció para hacerlo, aclarando algo fundamental: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. Génesis 40:8. El copero soñó con una vid que producía uvas, las cuales se exprimía en la copa del faraón. José interpretó que en 3 días sería restituido a su posición. El panadero, en cambio, soñó con canastas de pan sobre su cabeza que eran devoradas por aves. La interpretación fue trágica: en 3 días sería ejecutado. Y tal como lo interpretó José, ambos sueños se cumplieron. Antes de que el copero fuese liberado, José le pidió algo sencillo. 2 años pasaron. 2 años de espera. 2 años más de injusticia. Pero no eran años perdidos. Eran parte del plan de Dios. Entonces, en el momento preciso, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En uno, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el otro,
7 espigas llenas eran tragadas por 7 espigas marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar esos sueños. Y fue entonces cuando el copero recordó a aquel joven hebreo en prisión que interpretaba sueños con precisión divina. José fue traído apresuradamente ante el faraón. Se afeitó, se cambió de ropa y fue presentado en la corte más poderosa del mundo. Faraón le explicó sus sueños, y José, sin arrogancia, respondió: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Génesis 41, 16. José no se tomó el crédito. Reconoció que todo don venía de Dios. De la prisión al palacio, el cumplimiento de los sueños. En la prisión, José no estaba solo. Dios continuaba mostrando su fidelidad, incluso en medio del encierro. Génesis 39, 21 dice: aún sin libertad, José era guiado por la mano divina. Sus dones no pasaron desapercibidos. Pronto, el jefe de la cárcel le encargó la supervisión de todos los presos. Fue en ese lugar oscuro donde se gestó el próximo gran giro de su vida. Entre los prisioneros estaban el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofensas cometidas en la corte. Una noche, ambos tuvieron sueños misteriosos. Al no encontrar a nadie que pudiera interpretarlos, José se ofreció para hacerlo, aclarando algo fundamental: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. Génesis 40, 8. El copero soñó con una vid que producía uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José interpretó que en 3 días sería restituido a su posición. El panadero, en cambio, soñó con canastas de pan sobre su cabeza que eran devoradas por aves. La interpretación fue trágica: en 3 días sería ejecutado. Y tal como lo interpretó José, ambos sueños se cumplieron. Antes de que el copero fuese liberado, José le pidió algo sencillo. 2 años pasaron. 2 años de espera. 2 años más de injusticia. Pero no eran años perdidos. Eran parte del plan de Dios. Entonces, en el momento preciso, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En uno, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el otro, 7 espigas llenas eran tragadas por 7 espigas marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar esos sueños. Y fue entonces cuando el copero recordó a aquel joven hebreo en prisión que interpretaba sueños con precisión divina. José fue traído apresuradamente ante el faraón. Se afeitó, se cambió de ropa y fue presentado en la corte más poderosa del mundo. Faraón le explicó sus sueños, y José, sin arrogancia, respondió: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Génesis 41, 16. José no se tomó el crédito. Reconoció que todo don venía de Dios. La interpretación fue clara: las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia. Las vacas flacas y las espigas marchitas, 7 años de hambre que seguirían. José no solo interpretó el sueño, también ofreció sabiduría práctica. Sugirió que el faraón nombrara a un hombre sabio que supervisara la recolección de alimentos durante los años de abundancia para enfrentar la crisis que vendría. El faraón, impresionado por la sabiduría de José y reconociendo el Espíritu de Dios en él, tomó una decisión inesperada. Le dijo: en un solo día, José pasó de prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El sueño que tuvo cuando era joven comenzaba a cumplirse. Fue vestido con ropas de lino fino, se le dio un anillo de sello real, y se le colocó una cadena de oro en el cuello. Montado en el segundo carro del faraón, se proclamó su nuevo cargo por toda la nación. José, a quien el mundo había desechado, fue levantado por Dios. Su vida refleja el principio de 1 Pedro 5, 6. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó grano en grandes cantidades, como arena del mar. Preparó a Egipto para la escasez. Y cuando llegó la hambruna, no solo Egipto,
sino también otras naciones comenzaron a acudir a él en busca de alimento. Entre esas personas, pronto aparecerían sus hermanos, los mismos que lo vendieron, sin saber que se estaban dirigiendo hacia el cumplimiento de un plan divino que cambiaría sus vidas para siempre. El poder del perdón y la soberanía de Dios. La hambruna azotaba con fuerza no solo a Egipto, sino también a Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, ya anciano, envió a sus hijos a comprar alimento a Egipto. Lo que ninguno de ellos sabía era que el gobernador ante quien se presentarían era su propio hermano, José. Después de más de 2 décadas, los hermanos no lo reconocieron. Él, en cambio, sí los reconoció inmediatamente. Pero en lugar de revelar su identidad de inmediato, José los puso a prueba para ver si habían cambiado, si seguían siendo los mismos hombres que lo habían vendido por celos e indiferencia. En Génesis 42-44 se relata una serie de encuentros cargados de tensión, emociones y estrategia divina. La interpretación fue clara: las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia. Las vacas flacas y las espigas marchitas, 7 años de hambre que seguirían. José no solo interpretó el sueño, también ofreció sabiduría práctica. Sugirió que el faraón nombrara a un hombre sabio que supervisara la recolección de alimentos durante los años de abundancia para enfrentar la crisis que vendría. El faraón, impresionado por la sabiduría de José y reconociendo el Espíritu de Dios en él, tomó una decisión inesperada. Le dijo: en un solo día, José pasó de prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El sueño que tuvo cuando era joven comenzaba a cumplirse. Fue vestido con ropas de lino fino, se le dio un anillo de sello real, y se le colocó una cadena de oro en el cuello. Montado en el segundo carro del faraón, se proclamó su nuevo cargo por toda la nación. José, a quien el mundo había desechado, fue levantado por Dios. Su vida refleja el principio de 1 Pedro 5:6. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó grano en grandes cantidades, como arena del mar. Preparó a Egipto para la escasez. Y cuando llegó la hambruna, no solo Egipto, sino también otras naciones comenzaron a acudir a él en busca de alimento. Entre esas personas, pronto aparecerían sus hermanos, los mismos que lo vendieron, sin saber que se estaban dirigiendo hacia el cumplimiento de un plan divino que cambiaría sus vidas para siempre. El poder del perdón y la soberanía de Dios. La hambruna azotaba con fuerza no solo a Egipto, sino también a Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, ya anciano, envió a sus hijos a comprar alimento a Egipto. Lo que ninguno de ellos sabía era que el gobernador ante quien se presentarían era su propio hermano, José. Después de más de 2 décadas, los hermanos no lo reconocieron. Él, en cambio, sí los reconoció inmediatamente. Pero en lugar de revelar su identidad de inmediato, José los puso a prueba para ver si habían cambiado, si seguían siendo los mismos hombres que lo habían vendido por celos e indiferencia. En Génesis 42-44 se relata una serie de encuentros cargados de tensión, emociones y estrategia divina. Primero los acusó de ser espías, les habló por medio de un intérprete y los mantuvo en prisión durante 3 días. Luego exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. El peso de la culpa empezó a manifestarse en sus corazones. Dijeron entre ellos. Sin saber que José los entendía, él se apartó y lloró. La herida de su traición aún dolía, pero el amor por su familia era más fuerte. Cuando finalmente trajeron a Benjamín, el hijo menor de Raquel, José se emocionó profundamente. Preparó un banquete para ellos, y aún ocultando su identidad, los sentó a todos por orden de nacimiento, lo que los dejó asombrados. Luego, colocó una copa de plata en el saco de Benjamín para fingir un robo y ponerlos a prueba una vez más. Esta vez, Judá, el mismo que años atrás propuso venderlo, se ofreció para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Su corazón había cambiado. El arrepentimiento era real. Fue entonces cuando José no pudo contenerse más.
En Génesis 45, se revela uno de los momentos más conmovedores de toda la Biblia. Mandó a todos fuera, se echó a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron mudos de asombro, aterrados ante la idea de que aquel poderoso gobernador era el mismo hermano que habían traicionado. Pero José no les guardó rencor. No usó su poder para vengarse. Les dijo: «Aquí se revela el corazón de toda la historia, la soberanía de Dios. Aunque sus hermanos actuaron con maldad, Dios usó ese mal para cumplir un propósito mayor». En palabras de José en Génesis 50, 20. José envió carros, regalos y provisiones para traer a su padre Jacob a Egipto. Cuando Jacob lo vio por primera vez después de tantos años, exclamó: «El faraón dio a la familia de José la tierra de Gosén, una región fértil donde podrían prosperar». Allí vivieron en paz, y Jacob bendijo a sus hijos antes de morir. Antes de partir, hizo jurar a José que no dejaría sus restos en Egipto, sino que los llevaría a la tierra prometida, lo que fue cumplido muchos años después. A la muerte de su padre, los hermanos temieron que José buscara venganza, ahora que Jacob ya no estaba. Pero José reafirmó su perdón y dijo: «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?». Génesis 50, 19. Él entendía que el juicio le pertenece solo a Dios, y que el perdón era el camino de la redención. José vivió hasta los 110 años, y antes de morir, dejó una promesa de esperanza a su familia. Aunque vivió y murió en tierra extranjera, nunca olvidó las promesas de Dios. Aun en su lecho de muerte, hablaba con fe del futuro. Esta historia no es solo sobre José. Es una historia sobre el carácter de Dios. Nos recuerda que, aun cuando otros nos traicionan, Dios puede transformar esa herida en bendición. Cuando estamos en el pozo, no estamos solos, Dios está obrando en lo oculto. Su tiempo es perfecto, aunque la espera sea dolorosa. El perdón tiene poder para restaurar familias y naciones. La fidelidad de Dios supera cualquier circunstancia. José es una sombra profética de Cristo, amado por el Padre, traicionado por sus hermanos, vendido por monedas, acusado injustamente, y luego exaltado para salvar a muchos. Lo que parecía el final era solo el comienzo. Así como Dios usó la vida de José para preservar naciones, también puede usar nuestras heridas para cumplir un propósito eterno. ¿Por qué? Incluso el dolor. Incluso la traición. Nada se desperdicia en las manos del Dios soberano. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte, comentar y compartirlo. Eres parte de un propósito eterno. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo encuentro. Que Jesús sea tu guía en cada paso.